En el siglo XVI, en el corazón del antiguo Japón, en una época de señores feudales y guerreros samuráis, emergió una figura que desafió todas las normas establecidas, Yasuke, el samurái africano. Este hombre, cuya piel oscura y gran envergadura lo hacían destacar allá por donde pasaba, llegó a las costas del sol naciente como un esclavo, pero su destino estaba lejos de ser ordinario. Yasuke, con su fuerza física extraordinaria y su presencia imponente, causó una conmoción en la sociedad japonesa. Su llegada fue recibida con asombro y curiosidad, pero no pasó mucho tiempo antes de que su presencia llamara la atención de una figura destacada de la época, Oda Nobunaga. Este encuentro marcaría un hito en la historia, un día en el que Yasuke pasaría de ser una mera novedad a un respetado samurái bajo el gobierno de Nobunaga. Aunque la verdadera posición de Yasuke dentro de la sociedad samurái sigue siendo un tema complejo y controvertido. Si bien hay evidencia que respalda su estatus como samurái, también existen factores culturales e históricos que sugieren que su posición era más ambigua y simplemente sería un siervo de un señor feudal, pero lo que no cabe duda es que Yasuke fue un guerrero excepcional y una figura fascinante que desafió las normas de la época. Sin más preámbulos, esta es su historia. La historia de Yasuke comienza en un lugar incierto de África Oriental, posiblemente en Mozambique o Tanzania. Se desconoce su nombre original, pero se sabe que nació a mediados del siglo XVI. A una edad temprana, Yasuke fue capturado y vendido como esclavo, iniciando un viaje épico que lo llevaría a un destino inesperado, Japón. Yasuke pasó por las manos de varios dueños, recorriendo diferentes rutas comerciales y experimentando distintas culturas. Se presume que viajó por el Océano Índico, posiblemente haciendo escala en la India o en el sudeste asiático, antes de llegar finalmente a Japón en 1579. El punto de inflexión en la vida de Yasuke se produjo cuando fue adquirido por un grupo de misioneros jesuitas liderados por Alessandro Valignano. Los jesuitas, que buscaban expandir el cristianismo en Japón, vieron en Yasuke una oportunidad para establecer un vínculo cultural y facilitar su misión. Al llegar a Japón, la imponente figura de Yasuke, con su piel de ébano y su altura que rondaba los 1,9 metros, no pasó desapercibida. Se decía que era fuerte como un toro. Las crónicas japonesas cuentan que era tan fuerte como 10 guerreros nipones. Su presencia llamó la atención del poderoso señor feudal Oda Nobunaga, conocido por su visión innovadora y su apertura a nuevas ideas. Oda Nobunaga era un poderoso daimyo, conocido como uno de los 3 unificadores de Japón, que quedó impresionado por su fuerza e inteligencia. En la historia de Japón, los daimyos fueron los señores feudales más poderosos desde el siglo X hasta el siglo XIX. En la turbulenta era del Japón feudal, conocida como el período Son-Goku, 1467 a 1603, una nación fragmentada por la guerra civil anhelaba la paz y la unidad. De las cenizas del caos surgieron 3 figuras excepcionales, guerreros unidos por un destino común, unificar Japón bajo su mandato. Uno de estos 3 guerreros era Oda Nobunaga, el que sería el dueño y mentor de Yasuke. Nobunaga, intrigado por el guerrero africano, convocó a Yasuke a su corte. Durante la presentación, Yasuke demostró su dominio de la espada y otras técnicas de combate, impresionando profundamente al señor feudal. Nobunaga, siempre buscando diferenciarse y desafiar las normas, vio en Yasuke una oportunidad única. Tras evaluar las habilidades y el potencial de Yasuke, Nobunaga tomó una decisión histórica: convertirlo en su samurái personal. Esta decisión desafió las tradiciones y las normas sociales de la época, ya que hasta entonces ningún extranjero había recibido este honor en Japón. La decisión de Nobunaga marcó un nuevo capítulo en la vida de Yasuke. Al convertirse en samurái, Yasuke no solo adquirió un estatus social privilegiado, sino que también se integró a la élite militar del señor feudal. Su presencia en la corte de Nobunaga se convirtió en un símbolo del poder y la apertura del líder, y su historia inspiraría a generaciones futuras. La llegada de Yasuke a Japón no solo fue un evento fortuito, sino que representó un encuentro entre 2 culturas muy diferentes. Yasuke, tras ser nombrado samurái personal de Oda Nobunaga, se convirtió en un miembro importante de la corte del señor feudal. Su lealtad, habilidades en combate y conocimiento de culturas extranjeras lo convirtieron en un activo invaluable para Nobunaga. No tardó en ascender hasta convertirse en un consejero de confianza de Oda Nobunaga, y sus compañeros samuráis le respetaban por su destreza marcial. Sin embargo, también sufrió discriminación y prejuicios debido al color de su piel y a su condición de extranjero. A pesar de ello, Yasuke permaneció leal a Oda Nobunaga hasta el final, y su historia se ha convertido en un símbolo de perseverancia y valentía ante la adversidad. Una de las funciones principales de Yasuke era la protección de Nobunaga. Su imponente presencia y sus habilidades en combate lo convertían en un guardaespaldas formidable.
Yasuke acompañó a Nobunaga en numerosas batallas y campañas militares, demostrando su valor y su lealtad en el campo de batalla. Además de su papel como protector, Yasuke también fungía como consejero de Nobunaga. Su conocimiento de otras culturas y su capacidad para comunicarse con extranjeros lo convertían en un recurso valioso para el señor feudal, especialmente en sus relaciones con otros países y con los misioneros jesuitas. La presencia de Yasuke en la corte de Nobunaga era un símbolo del poder y la apertura del señor feudal. Nobunaga, conocido por su visión innovadora y su deseo de desafiar las normas, veía en Yasuke una representación de su propia filosofía. La presencia de un samurái extranjero en la corte era una señal de que Nobunaga estaba dispuesto a aceptar y valorar la diversidad. El servicio de Yasuke a Oda Nobunaga no solo fue una relación de amo y sirviente, sino que también se convirtió en una profunda amistad y respeto mutuo. Nobunaga valoraba las habilidades y la lealtad de Yasuke, y Yasuke admiraba la visión innovadora y el liderazgo del señor feudal. Su relación fue un ejemplo de cómo dos personas de orígenes y culturas tan diferentes podían coexistir y colaborar de manera exitosa. La presencia de Yasuke en la sociedad japonesa de la época generó un gran impacto. Su imponente figura y su origen extranjero despertaban la curiosidad y la admiración de la población. Su éxito como samurái desafió los prejuicios y las ideas preconcebidas sobre los extranjeros, contribuyendo a una mayor apertura y tolerancia en la sociedad. En 1582, Oda Nobunaga, el poderoso señor feudal que había convertido a Yasuke en samurái, fue asesinado en el incidente de Honji. Esta traición, orquestada por uno de sus generales más cercanos, Akechi Mitsuhide, marcó un punto de inflexión en la historia de Japón y en la vida de Yasuke. Tras la muerte de Nobunaga, Yasuke se vio en una situación vulnerable. Perdió a su protector y mentor, y se encontró en medio de un periodo de gran inestabilidad política. Obligado a huir, Yasuke se unió a Akechi Mitsuhide, el nuevo señor feudal. Sin embargo, el reinado de Mitsuhide fue breve. Hoda Ushi Toujitoumi, otro poderoso señor feudal, derrotó a Mitsuhide en la batalla de Yemesaki, vengando la muerte de Nobunaga. Yasuke, al haber formado parte del ejército de Mitsuhide, se vio involucrado en la derrota y su destino quedó en el aire. A partir de este punto, la historia de Yasuke se vuelve más difusa y llena de incertidumbres. Los registros históricos no ofrecen información clara sobre su paradero después de la batalla de Yemesaki. Algunas teorías sugieren que Yasuke pudo haber sido capturado y ejecutado por las fuerzas de Hoda Ushi, mientras que otras indican que pudo haber logrado escapar y vivir en el anonimato. La muerte de Oda Nobunaga marcó un final trágico para Yasuke, quien había encontrado un hogar y un propósito en la corte del señor feudal. Sin embargo, la historia de Yasuke no termina con la muerte de Nobunaga. Su legado perdura como un símbolo de la diversidad, la inclusión y el valor de desafiar las normas sociales. La historia de Yasuke sigue inspirando a personas de todo el mundo a perseguir sus sueños y a luchar por un mundo más justo y equitativo. Yasuke, el samurái africano del siglo XVI, se ha convertido en un ícono de la historia afrojaponesa. Su figura representa la fascinante mezcla de culturas y la capacidad de superar las barreras raciales y sociales. Su historia ha sido redescubierta en los últimos años y ha inspirado a numerosos artistas, escritores y cineastas. El legado de Yasuke es el de un pionero, un hombre que rompió barreras y desafió las adversidades. Se le recuerda como el primer africano en convertirse en samurái, un logro extraordinario en una sociedad muy estratificada y jerarquizada. Su historia ha inspirado a muchos, y se ha convertido en un símbolo de esperanza y perseverancia. La historia de Yasuke también ha suscitado debates sobre la raza y la identidad en Japón. Algunos lo han aclamado como símbolo de diversidad e inclusión, mientras que otros han criticado su representación como una novedad o un símbolo. No obstante, el legado de Yasuke ha abierto nuevas vías de debate y reflexión sobre el papel de la raza y la etnia en la sociedad japonesa. Su legado como el primer samurái negro transgrede a su nombramiento, aportando la nobleza, sabiduría e inteligencia de su figura para romper barreras culturales y desafiar las expectativas sociales. La presencia de Yasuke en la corte de Oda Nobunaga desafió las normas sociales de la época y demostró que la diversidad y la inclusión pueden ser fuentes de fortaleza y progreso. Su historia nos recuerda que el valor de una persona no está determinado por su origen o color de piel, sino por sus habilidades, su carácter y sus acciones. La historia de Yasuke es una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Nos enseña que es posible superar los obstáculos y alcanzar nuestros sueños, sin importar las circunstancias. Su legado nos anima a ser abiertos, tolerantes y a luchar por un mundo más justo y equitativo. En los últimos años, la figura de Yasuke ha ganado una gran popularidad en la cultura popular. Su historia ha sido adaptada a libros, películas, series de televisión, videojuegos y obras de arte.